Buen día a todos, bienvenidos a un nuevo evento de CFA Society Argentina, la serie de CEO Talks que arrancamos hace un par de años y tuvimos recorriendo varias industrias, varias personas interesantes para charlar. Yo soy Santiago Padua, soy presidente de CFA Society Argentina, y hoy está acá con nosotros Facundo Garretón, a quien desde ya le agradecemos por el tiempo para prestarnos un poco de su experiencia, de su recorrido y visión de las cosas que van pasando. Vamos a hacer el evento. Primero vamos a tener una charla con Facundo, con algunas preguntas que ya estuvimos recopilando de algunos miembros y candidatos, y después hacia el final van a poder dejar preguntas ustedes, todos los que están participando en el chat, y las vamos a ir leyendo. ¿Sí? Así que, primero presentación. Bueno, Facundo es emprendedor, principalmente en la industria tecnológica. Actualmente está abocado al negocio del cannabis medicinal, y en Argentina fue fundador de Invertir Online, y también contribuyó con diversas empresas de la región. Tuvo su paso por la política, donde fue diputado nacional entre el 2015 y 2019, donde tuvo la posibilidad de impulsar varias leyes, entre ellas ley de emprendedores, ley de beneficios e intereses colectivos y ley de economía del conocimiento. Facundo estudió análisis en sistemas en la Universidad Católica de Tucumán y realizó un posgrado en Business Administration en Berkeley, y se especializó luego en Investment Management. ¿Sí? Así que, de nuevo, Facundo, muchas gracias por sumarte y bienvenido. Hola Santiago, gracias por la invitación, un placer estar acá. Ahí estoy viendo el listado de los que participan, mucha gente conocida, que conozco, amigos, un par de amigos también, así que buenísimo estar acá con ustedes. Buenísimo, muchas gracias. Si querés, para arrancar, pregunta disparadora. Bueno, tuviste internet, inversiones, política, ahora cannabis, digamos, distintas industrias, distintos temas en los que estuviste. ¿Cuál fue, o cuál pensás que fue el que más desafíos te generó, y si ese desafío vino por el lado del conocimiento o por alguna otra cosa que no te esperabas cuando te metiste en ese mundo? Está bien el punto, y sí, me gusta cambiar de industria. Yo tengo como ciclos de cada 7 años, me gusta cambiar muchas cosas. De hecho, a nivel personal me mudé creo como 20 veces, tengo 21 mudanzas en 5 países, por lo cual me gustan los cambios. Y cuando me involucro en algo, me meto a full en algo, me gusta que sea desafiante, me gusta que sea novedoso, eh, me gusta que sea complejo, y me gusta sobre todo aprender. Entonces, como vos decís, de internet, de finanzas, o después triple impacto, después política, ahora más life sciences y biotech. Y porque son temas nuevos, me gustan. Me gusta aprender de cero, empezar. No sé si conocen el libro de Malcolm Gladwell, de Outliers, que habla de las 10.000 horas de experiencias en algo para ser un experto. Bueno, yo soy un experto en absolutamente nada. Nunca llego a las 10.000 horas. Pero me gusta aprender, soy un generalista en general, y trato de ver industrias que me parezcan desafiantes o problemas complejos, o tratar de solucionar. En el fondo, soy un emprendedor, y los emprendedores, por naturaleza, lo que hacen es identificar problemas, tratar de encontrar soluciones y generar una oportunidad en función de la solución esa. Entonces, desde ese punto de vista, en todas las industrias que me involucré, se caracterizan por tener cosas en común. Primero, cuando me involucré en Internet, fue el comienzo de Internet, en los 90, ¿no? El primer proveedor de Internet en el norte de Argentina, yo soy tucumano, esto fue en el 94, entonces nadie usaba Internet, nadie conocía, eran los comienzos, no sabíamos cómo iba a evolucionar. Yo estaba convencido que había una gran oportunidad ahí. Pero también otra cosa que tenía, que era una industria muy regulada. En ese momento habían sido las privatizaciones, estaba Telecom y Telefónica, y apareció que armaron una empresa de datos que se llama Startel, y era muy regulado, y nos tocaba competir contra esta empresa, que eran estos dos monstruos, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que ahí ves un factor común entre las cosas que hago. Una, que son cosas nuevas. Lo mismo me pasó después con Invertir Online, a fines de los 90, el 99, 2000.
Hoy digo que es la fintech más antigua de América Latina, y lo es realmente, digamos. De hecho, no existía la palabra fintech en ese momento cuando armamos esto, ¿no? Y también era algo muy nuevo, muy regulado, dependíamos de la Comisión Nacional de Valores en Argentina y en los distintos países de la región. Era nuevo, complejo, regulado, desafiante, nueva industria. Pero también es, de vuelta, a ver oportunidades de mejorar algo, y en función de esa oportunidad generar algo. En este caso, con invertir online al comienzo, a mí me gustaba el concepto de la bolsa, y decía, ¿cómo se invierte en la bolsa? Viviendo en Tucumán, y decía, es una locura cómo se operaba en ese momento, y habiendo internet, claramente iba por ahí. Entonces, así nace también Invertir Online, de vuelta, algo en ese momento era innovador, una industria regulada, compleja, o ahora mismo en life sciences o cannabis, de vuelta, es una industria totalmente nueva, regulada, compleja, por lo cual hay esos patrones comunes, ¿no? Y bueno, política, claramente, cuando me involucré en política, qué más difícil que involucrarse en la política de cero, en un ambiente tan complejo, difícil, más si no venís de ese palo. Si tengo que dividir en esos grandes 4 sectores que estuve, en 4 o 5 sectores que tuve en mi vida hasta ahora, te diría que lo más complejo es la política, ¿no? Es realmente difícil todo el modelo, todo el sistema, todo el proceso de involucrarse, de activar una serie de cosas, y una vez que llegás a una posición que podés generar algún tipo de cambio, te das cuenta lo complejo que es eso, con sistemas que quedaron obsoletos, en un modelo que no funciona, y cambiar eso es realmente difícil. Te diría que si tengo que dividir esas 5 áreas, que serían Internet y tecnología, finanzas, triple impacto, política y life sciences o biotech que estoy ahora, la más difícil fue la parte política, creo, la más desafiante. Y si querés, en ese sentido, y un poco viendo esto que vos mencionabas, que te gusta estar en cosas nuevas, en cosas que te generen desafíos, digamos, ¿cómo arrancás? O decís, bueno, a ver, Internet, veo una posibilidad, ¿cómo arrancás? ¿Cuál es el primer paso que decís tengo que dar para meterme de lleno y ejecutar? Y no pensar en que acá hay una oportunidad y que la aproveche otro, sino aprovecharla vos mismo. Sí, quizás el primer punto nace de la curiosidad, ¿no? Yo me considero una persona súper curiosa. Voy a algún lado y empiezo a preguntar, indagar, ver por dónde puede mejorar eso, qué se puede hacer distinto, por qué lo hacen de tal forma. Entonces, eso hace que todo el tiempo esté viendo distintos tipos de oportunidades. Y una vez que identificas esa oportunidad de mejora de algo, empezás a ver el tamaño de ese mercado o analizarlo desde otro punto de vista. Es decir, a ver cómo puede evolucionar esto y pensar a largo plazo. También, por otro lado, en ese contexto de pensar o de ser curioso, indagar, detectar problemas y tratar de identificar el tamaño de la oportunidad, va cambiando con el tiempo, en el sentido de que las motivaciones de uno van cambiando, ¿no? En el caso mío, digamos, cuando fue evolucionando todo eso, cuando empecé con Internet, con un proveedor de Internet, y veía que Internet estaba convencido que iba a ser algo realmente grande y que se iba a sumar cada vez más gente. Una vez que dimensionás eso, te empezás a ver dónde están oportunidades ahí adentro, y vas aprendiendo. Y dentro del sector Internet y finanzas, todo está relacionado con todo, ¿no? En el sentido de, empecé con Internet, aprendí de finanzas y combiné las finanzas e Internet, y así nace Invertir Online. Después, a través de la tecnología, empiezo a ver cómo la tecnología podía generar impacto social, impacto medioambiental y otro tipo de cosas, y ahí armamos algo que se llama Social Lab en Chile, en mi época por Chile, para utilizar la tecnología para generar impacto de otras características. Y la tecnología me llevó también al triple impacto. Ahí me involucré con Sistema B, el desarrollo de este tipo de empresas que busquen otro tipo de impacto social y medioambiental también, más allá del económico. Y eso me llevó también a la política. Y ahí también está relacionado con la madurez de uno, que va buscando generar otro tipo de impacto a otra escala y buscando oportunidades cada vez más grandes para mejorar desde otro punto de vista las cosas. Ahí, cuando empecé a
a ver cómo escalar proyectos de triple impacto para mejorar la calidad de vida de más personas o del medio ambiente, de alguna u otra forma eso me termina llevando a la política. Dentro de la política viendo cómo generar leyes como la ley de beneficios de intereses colectivos o la ley de emprendedores que permite el armado de la SAS, de la Sociedad por Acciones Simplificada, y te das cuenta que podés tener más impactos. Y estando en política me tocó regular la industria de cannabis, viendo cómo evolucionaba la industria, viendo qué pasaba en el mercado canadiense, qué pasaba en algunos estados en Estados Unidos, cómo había cambiado la regulación en Uruguay, en Colombia. Dije, acá hay una oportunidad grande, y empecé a indagar y a involucrarme en cannabis como buscando eso también, ¿no? Y hoy la empresa que estoy liderando, Terrafloss, se llama, que me movió un poquito más arriba de esa cadena. Terrafloss es una empresa que produce ingredientes activos de plantas para la industria de farma, para la industria de alimentos, para la industria de bebidas. De vuelta, el mundo de alguna forma me fue llevando y analizando esto, digamos, cómo pensar que para el 2050 vamos a ser casi 10.000 millones de personas en el planeta, y si tenemos los sistemas productivos actuales no es sostenible, estamos destruyendo el planeta, y decir cómo mejoramos eso. En ese contexto te das cuenta que a ver, los típicos problemas de la evolución humana es alimentación y medicamentos, salud y bienestar de alguna forma, ¿no? Y te das cuenta y ahí empezás a indagar y empezás a ver oportunidades. Y yo empecé viendo el tema de cannabis y los ingredientes activos, los cannabinoides de las plantas y cómo mejoraban la calidad de vida de varias personas. Y de pronto descubro un mundo que me doy cuenta que el 80% de los medicamentos actuales provienen de las plantas. Y solamente el 10% de las plantas han sido analizadas. ¿Sí? Acá hay una potencialidad gigante. En un mundo donde cada vez se consume menos carne, cada vez hay más alimentos plant-based, y donde cada vez se necesitan más medicamentos porque hay más problemas, ¿no? Entonces, de vuelta ahí ves una oportunidad gigante. Es decir, ¿cómo hago para capturar esta oportunidad? Y hay varias iniciativas, hay varias formas de hacerlos. Yo ahora estoy haciéndolo con un modelo totalmente distinto, pensando de otra forma, pensando otro tipo de empresas, saliendo de los típicos modelos de organizaciones piramidales y verticalistas. Creo que esos modelos están quedando obsoletos. El modelo tradicional que nosotros pensamos lo trajo IBM hace más de 100 años, ¿no? a la pirámide organizacional. Hoy vos, cuando hablas con gente con conocimiento, los pibes están terminando MBA y todo eso, la mayoría ya no quiere entrar a una gran corporación. Las corporaciones perdieron velocidad, perdieron dinamismo, quieren otra cosa, y las empresas grandes les cuesta mucho innovar y tener la velocidad necesaria, y ves que cada vez más son las startups las que se están comiendo el mundo, ¿no? Entonces, empezar a pensar modelo. Acá hay una oportunidad para mejorar eso y cómo desarrollamos otro tipo de empresas. Ahí estoy trabajando con un modelo distinto, que estoy creando como un network of teams, una especie de DAO, olvidándose de estas organizaciones descentralizadas autónomas, pero no la típica DAO de internet, cripto, nada que ver con eso, pero el concepto, ¿no? Un grupo de empresas que generan sinergias entre ellas, generando valor con una serie de reglas entre ellas, donde obviamente hay alguien, en este caso Terrafloss, que lidera las sinergias de ese tipo de cosas. Yo creo que hay que pensar todo el tiempo en eso. Como decía, cómo una vez que detectas la oportunidad, cómo capturar esa oportunidad. Y yo creo que hay que ser creativo, pensando de otra forma. Ahí está el desafío, ¿no? Bien, si querés vamos a volver al tema que estás ahora, pero Nobleza Obliga, varios de los participantes de este evento estamos todos en el mundo de inversiones o relacionados, entonces te llevo un poquito a tu paso por tu creación de invertir online, y si querés, viendo qué pasó después, vos decís, bueno, es la primer fintech de LATAM, viendo qué pasó después, llegaron un montón de compañías más donde te permitieron invertir justamente online, abrir tu cuenta de inversión y si querés acceder fácilmente a ese mundo. Sin embargo, cuando ves en Argentina puntualmente y en LATAM en cierta medida, el desarrollo del mercado de capitales no termina de prosperar. No es algo que no todo el mundo, pero que la mayor parte de las personas acceden. ¿Qué pensás que
qué pasa o qué pensás que pasa en ese sentido de emprendedores hay, gente que quiere arrancar, gente que quiere dar las herramientas hay, pero después tal vez el lado de, bueno, la masividad no llega. ¿Qué pensás que puede estar viniendo por ese lado? Creo que son varios los puntos que impiden que se desarrolle el mercado de capitales en Argentina y América Latina. Y creo que está relacionado más a un tema de las características de los países que integran la región, en este caso puntual Argentina, ¿no? Eh, Hay un libro fantástico que se llama Why Nation Fails, donde analizan un montón de cosas por qué los países o las naciones fracasan. Y, y cada capítulo va avanzando sobre distintas hipótesis. Te dice, no, está relacionado al tema de productivo, por eso es importante el tema del clima y dónde está el país. Otros dicen, no, está relacionado con el tema de la educación es como base de crecimiento, esto. Otro te dice que está relacionado, y se analizan muchos factores. Claramente todos influyen, pero un poco la conclusión que yo me llevo de ese libro es que termina siendo las instituciones, ¿no? Cómo se arman los países, las reglas que tienen, la independencia de esas instituciones para tener previsibilidad. En un país donde no hay previsibilidad es imposible pensar a largo plazo. Y si no puedes pensar a largo plazo, claramente el desarrollo de un mercado de capitales o el sector privado, las inversiones no fluyen como deberían, ¿no? Entonces yo creo que el mayor problema que tienen los países de la región, o Argentina en particular, es la falta de instituciones sólidas. Y América Latina es un gran problema con eso. El libro hace un ejercicio interesante donde hace un paralelismo entre los procesos de colonización entre Estados Unidos y América Latina. Cuando llegan los anglosajones a Estados Unidos en búsqueda de bienestar, en búsqueda de oro también, pero de pronto no había oro en ese momento, llegan a la mitad de Estados Unidos y los indios eran bravos, y de pronto dice, bueno, y ahora volver no podemos, ¿qué hacemos? Bueno, empezaron a generar reglas, se empezaron a armar las primeras ciudades, se armaron las reglas con las instituciones que empezaron a regir todo. En América Latina fue un proceso totalmente distinto de explotación y colonización, mucho más, donde las instituciones importaban tres carajos. Acá importaba quién llegaba, cómo conquistaba, qué poder tenía en función de otro tipo de cosas. Y yo creo que eso se sigue manifestando hoy, ¿no? Donde yo soy de Tucumán, vas a las provincias y ves el caudillismo que hay, como más que no sé, tenés cualquier problema y más que ir a la institución para respetar y hacer lo que corresponde con cualquier país desarrollado del mundo, es a través de contactos, ¿no? Lo llamás al hijo de o al país, y esos contactos está vinculado a eso, a esos sistemas que quedaron desde esa época, ¿no? Entonces yo creo que el mayor problema es la falta de instituciones que den previsibilidad a un país y una visión a largo plazo. Si vos tenés eso, que es una cosa, yo estoy viviendo en Uruguay ya hace 2 años y medio, y, y la diferencia que veo es tan, pero tan grande, estando tan cerca y siendo tan similares, es tan grande porque funcionan las cosas, es todo a nivel institucional, digamos. Entonces, no se jode con un montón de cosas. Y en la Argentina vos es que todo el tiempo se está jodiendo. Y es triste ver eso, porque en un país tan cercano y tan igual como Uruguay, donde hablas con la gente del frente, que es más la centro-izquierda, o hablas más con el presidente actual de centro-derecha, y ves que la cancha está muy bien marcada, y más allá de las diferencias, vos sabés que con ciertas cosas no vas a joder y vas por donde tenés que ir, ¿no? Y eso está buenísimo, y eso hace que Uruguay venga creciendo a los ritmos que viene creciendo, y Argentina todo lo contrario, la falta de institucionalidad creo que es el gran problema. ¿Y crees que también, no sé, si bien comparto que instituciones siempre es un tema que como argentinos tenemos que mejorar bastante, en el caso puntual de inversiones en sí o de ese acceso a mercado de capitales, ¿crees que por el lado de la educación financiera se puede hacer algo? Y en ese caso, digamos, ¿qué pensás? Vos tal vez tuviste tu paso, ahora linkeamos con la política y estuviste ahí fomentando distintas leyes. ¿Pensás que desde el lado de la educación financiera se podría hacer algo que prospere y que haga que más personas entiendan o conozcan un poco más de cómo manejar sus ahorros, cómo manejar sus inversiones?
Sí, obviamente la educación es fundamental en todo sentido. En este caso, hablando de educación financiera también, nosotros a los comienzos de invertir online, la misión siempre fue democratizar los servicios financieros y dar, siempre jodíamos con llevar Wall Street a Main Street, ¿no? Ese concepto de que cualquiera pueda con 2 mangos pueda acceder al mercado de capitales y la bolsa. Antes eran los señores de mucha plata que podían acceder, así lo veíamos nosotros. Y lo que queríamos era que cualquier pibe como nosotros en ese momento, con 24 años, pueda abrir su cuenta y empezar a comprar y vender acciones, ¿no? Y para eso había que educar. Por lo cual, claramente la educación es súper relevante, pero por más que logres los niveles educativos suficientemente altos, que claramente estamos lejos de eso, de vuelta, tenés el conocimiento, pero no lo podés aplicar porque no tenés un mercado desarrollado, sofisticado para todo eso. Y eso es ¿por qué? Por la falta de inversión. ¿Y eso por qué? Por la falta de institucionalidad y previsibilidad que tiene un país, ¿no? Entonces, es complejo, es un tema más, pero el core pasa por otro lado para mí. Ok. Bien, si querés, volvemos ahora a tu época actual. Digamos, estás en el negocio que nos comentabas de biotecnología. ¿Cuál pensás o qué pensás que es el próximo paso que tenés que dar ahí, digamos? Vos fuiste detectando oportunidades, aprovechándolas, y desarrollando en base a eso. Ahora estás trabajando hace ya un par de años en este tema puntual. ¿Qué pensás que va a ser el próximo paso en este sentido, en esta industria que vos ves? Sí, yo creo que vamos a un mundo donde hay un mundo que es mucho más este concepto de VUCA, ¿no? De volátil, incierto, complejo y ambiguo, hoy más que nunca. En un mundo de esas características, con un crecimiento de la población que va a crecer hasta el 2050 más o menos, después se empieza a estabilizar. Pero va a llegar a un mundo de casi 10.000, 9.500, 10.000 millones de personas. Un mundo de 10 billion people es otro mundo, es muy distinto al que conocemos. Se estima que se van a necesitar 60% más de alimentos, 50% más de medicamentos y todo lo que representa eso. Decís alimento y para alimentar esa cantidad de gente no podés hacerlo con los sistemas actuales. No hay agua suficiente, no hay tierra suficiente, te tenés que talar todo, y si te talas todo, claramente vas a tener un problema con la absorción de dióxido de carbono, de CO2. Entonces tenés que buscar alternativas a eso. ¿Por qué comento Porque cuando empezamos a pensar primero en el negocio del desarrollo de esta industria del cannabis y el modelo productivo, cuando analizas todo el ciclo que empieza desde la semilla, después genéticas propias, plantar esas plantas, una vez que crecieron, cosechar esas flores las tenés que llevar a una planta de extracción con una tecnología específica para extraer los ingredientes activos de esa planta, después eso va a una planta de manufactura, dentro de la planta de manufactura se hace algún medicamento o un alimento o una bebida o lo que sea para después hacer venta y distribución. Esa es la cadena productiva estándar. Ese modelo no es sostenible para el mundo ese que se viene. Entonces, ahí es donde yo creo que empiezan a aparecer modelos alternativos, cómo producir esto de otra forma. Ahí estamos apuntando a la creación de hecho, invertimos en un par de empresas. Una, por ejemplo, que está haciendo hoy varios ingredientes activos de varias plantas, cannabinoides también, pero se producen en forma sintética. Se utiliza un microorganismo no tradicional, ahí adentro se pone el material biológico y después con tecnología CRISPR de modificación genética terminas haciendo un cannabinoide en forma sintética. Esos modelos son los que más van a crecer, o el concepto de tissue culture también, o stem cells, de agarrar un pedacito de la planta, reproducirlo utilizando algún tipo de sustrato en particular, básicamente en tubos de ensayos, formar lo que se denomina un callo, y con eso ir a hacer la extracción con bioreactores. Yo creo que cada vez más se va a utilizar ese tipo de cosas. Vemos las empresas de, no sé, Beyond, vemos Notco, este tipo de empresas que plant-based, que cada vez están más en boga, creciendo más. Cada vez hay más empresas que están haciendo desde carne, huevo, leche que no es leche. Todo eso se basan en plantas. O sea, necesitan esos ingredientes activos. Y la forma de obtener eso
no puede ser con los sistemas productivos anteriores, de plantar y todo eso, porque no alcanza el mundo para eso. Entonces ahí es donde nosotros vemos una oportunidad grande y estamos invirtiendo en ese segmento, más vinculado a utilizar... nosotros estamos trabajando en la intersección de la naturaleza, la biología y la tecnología, ¿no? Ahí es donde creemos que hay una oportunidad gigante. Creemos que vamos en la naturaleza está el futuro, y ahí mismo en esa naturaleza está nuestra fuente de bienestar. Así viene siendo, de vuelta, el 80% de los medicamentos actuales aproximadamente viene de las plantas, y solamente el 10% de las plantas han sido investigadas. Y vos decís, ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿Cómo fueron investigadas? Y no, bueno, el proceso, además, cuando te cuentan cómo es el proceso, no podés creer, digamos, era... no, porque la abuela utilizaba tales plantas, o el chamán, y entonces estudian esas plantas, ¿no? Cuando hoy podés utilizar una tecnología como folding para identificar moléculas, y con inteligencia artificial tratar de hacer un matching de cómo esas moléculas de plantas pueden mejorar salud de personas o hacer alimentos mejores para las personas. Y son muy pocos los que están haciendo eso. Ahí veo una oportunidad gigante. Los próximos, yo creo que 20 años van a estar marcados por esto, digamos, ¿no? Y ahí es donde quiero jugar. Y para hacer ese juego, si querés, algo mencionaste, tema de instituciones desarrolladas y demás, pero ¿por qué elegiste Uruguay y no, tal vez, habiendo pasado por tantos lugares, algún otro lugar del mundo, si se quiere, donde tal vez esto también ya está un poco más desarrollado? Porque nosotros siempre, o por lo menos en varias cosas, Latinoamérica viene detrás de lo que es el mundo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué hubo? ¿Cuál fue la motivación ahí para arrancar desde ahí? Sí, porque creo que estamos en un mundo que está mucho, a ver, está totalmente integrado. Vivir en Uruguay es anecdótico, ¿no? En el sentido la empresa no está en Uruguay, o una de las empresas está en Uruguay. Son 8 empresas, una está en Uruguay, las otras ninguna está en Uruguay. El equipo, seremos 120 personas más o menos, creo que en Uruguay 10. Entonces es una forma de decir eso. Yo personalmente elegí vivir en Uruguay por un tema de calidad de vida. Por un lado, tengo un hijo que vive en Buenos Aires, mi hijo todavía, que está estudiando en el ITBA, y quería estar cerca de él. Entonces con mi mujer decidimos instalar en Uruguay por eso, porque es cerquita de Buenos Aires. No quería estar en el quilombo argentino, quería salir de Argentina, por otro lado. Y después las opciones que analizaba estaban más relacionadas en la calidad de vida que quería, digamos, no necesariamente Cada ciudad tiene algo que te grita, ¿no? ¿Viste? Vas a Boston, por lo menos a mí me inspira, no sé, conocimiento. Nueva York está vinculado con la guita. París con el glamour, California con la tecnología. Entonces, en ese sentido, a mí Uruguay me da calma, ¿no? Me da esa tranquilidad vivo sobre la playa, un lugar que es alucinante, digo, pero y no lo cambio por nada en este momento. Buenísimo. Si querés, lo mencionaste recién, tema equipo, y justo también dejaron una pregunta. En esto de haber pasado por diversas industrias, por diversos temas, ¿cómo trabajás o cómo armás tus equipos de trabajo? Y si tenés a alguien que en todo momento estuvo acompañándote en esta variedad de temas que fuiste abordando. Sí, a ver, yo creo mucho en los equipos. De hecho, siempre a los emprendedores, cuando hablo con emprendedores, le hablo de eso, de las 3P, ¿no? De pasión, personas y persistencia. Pasión por esto, de ser curioso, y una vez que te metes en algo, involucrarte hasta la médula en eso y aprender y buscar alternativas, y eso está buenísimo. Personas justamente que tengan la capacidad de ejecución, que lo complementen a uno. Ese es el gran desafío. Los emprendedores por ahí somos de generar visión, y contamos esa visión que tenemos, hacia dónde queremos ir, hacia dónde va el mundo, y tratamos de entusiasmar, pero visión sin ejecución es alucinación, ¿no? Entonces, ahí es importante eso, digamos, buscar equipos que tengan la capacidad de ejecutar esa visión y complementarse con uno.
Y cuando digo complementarse con uno, justamente es tratar de saber las debilidades de uno y cómo se pueden complementar con el conocimiento de otro, y viceversa. Ahora bien, ¿cómo hacer eso? Lo que estoy haciendo ahora, esto que comentaba o adelantaba al comienzo, es un modelo de empresa distinto, ¿no? Donde trato de que... A ver, yo comentaba de la cadena de valor productivo, ¿no? Desde de hacer la planta o la genética, plantarla, cosecharla, después extraer o hacer la extracción de la planta, después lo que es manufactura y después lo que es venta y distribución. Si yo armo una empresa que integre toda la cadena de valor productivo y me pongo como CEO verticalista y nombro un gerente de esto, un gerente de esto, te volvés algo que te volvés lento, te volvés, y buscar a los mejores, realmente yo quiero trabajar siempre con los mejores. Entonces, ¿cómo haces para hacer eso? Es complejo, más si sos emprendedor o estás arrancando algo y traer a los mejores, a traerlo es complejo. Entonces, el modelo que estoy usando es un modelo donde invertimos en empresas que desarrollen cada uno de estos eslabones de la cadena de valor productiva. Entonces busco quién es el mejor que esté haciendo hoy plantas de cannabis. Mira, hay un par de emprendedores. Kevin es un australiano que era gerente de producción de Flowcana, una de las empresas más grandes de cannabis de California, casado con una uruguaya que es economista en Israel, que son los mejores, lejos, en América Latina. Empecé a ver la empresa, nos asociamos, digo, ok, ustedes encárguense de eso. Cuando los chicos, Kevin y Andrea, que son mis socios en Uruguay, que tienen toda la parte de plantaciones, dice, bueno, a ver, hay que hacer extracción a esto. Nosotros, poner una planta de extracción, veamos de contratar a alguien, esperá, antes, ¿por qué no buscamos al mejor que esté haciendo extracción? Veamos la mejor planta de extracción. Y ahí vemos, dijimos, no tiene sentido arrancar una de cero, compremos una, veamos quién está haciendo mejor las cosas. Y ahí invertimos en Blueberries. Blueberries Medical, colombiana, en realidad es canadiense, opera en Colombia. Y trajimos al mejor CEO, que era el que estaba en Clever Lips, una de las empresas más grandes en la parte de producción, extracción y comercial de eso, lo trajimos a que se enfoque en liderar esa planta de producción. Es decir, busqué a alguien especialista que lideraba una empresa, busqué otro en el otro eslabón de la cadena, se complementan entre ellos, después otro que está haciendo la parte de manufactura, después otra empresa que está haciendo venta y distribución, y generó reglas entre ellas, pero cada una tiene su modelo. Entonces termina funcionando como un network of teams, donde se generan sinergias entre ellas, y es un modelo que es totalmente distinto y alternativo. Y yo, desde Terraflow, que es quien de alguna forma orquesta todo este grupo de empresas o de equipos, de alguna forma lo que trato de hacer es generar las reglas entre ellas, es decir, cómo se complementan entre ellas. Entonces, si Blueberries, que necesita flores de alguna planta para hacer extracción de un cannabinoide puntual, puede comprarle a un tercero, sí, pero ahí hay una regla que dice, IBI, que es la que produce flores, yo tengo un fair refusal, un fair offer, yo puedo, si la otra consigue un precio, entonces IBI también tiene un vendedor para tanto y la otra necesita, bueno, hay reglas entre ellas que hacen que se complementen, ¿no? Si haces eso con toda la cadena, termina siendo una DAO, ¿no? Esta es una organización autónoma descentralizada, donde las reglas, pero la diferencia es que no es del todo autónoma, porque en el medio estoy yo, digamos. Entonces yo veo que haya sinergia y digo, pará, si acá no me gusta algo, hay un panic button, ¿no? No, como para que no pase lo de Luna. Muy bien. Si querés, pasando un poco y ya para ir Perdón, terminando. Sí. cuento algo que, teniendo en cuenta que acá son todos, viene el palo de las finanzas, me parece entretenida la forma de que Terraflow termina siendo una empresa que hace adquisiciones, ¿no? Termina siendo eso, una empresa de M&A, y después coordina todo eso. Lo que fue interesante es la compra de algunas de las empresas, pero la más interesante es de Blueberries. Porque Blueberries, la particularidad que tiene, es que cotiza en la bolsa de Canadá. Yo la venía siguiendo esta empresa, seguía una docena de empresas de cannabis cotizando en Canadá. Canadá es
el país que más empresas de cannabis tiene listada. Ahí están todas las grandes. Y la venía siguiendo a esta empresa y venía perdiendo valor, perdiendo valor. Yo sabía que si llegaba a el 5% de tenencia, tenía derecho al directorio. Y empecé comprando, pero comprando online, como cualquiera entra a mi cuenta de Charles Schwab, empecé comprando acciones de esta empresa, y cuando me estaba acercando, cuando estaba cerca del 5, contacté con ellos y le comenté que estaba por cerca de tener el 5%, y de acuerdo a los estatutos podía sumarme al directorio. Buena onda, la cosa es que llegué al 5% y me sumé al directorio. Cuando me sumo al directorio eran 9. Y la empresa era un desastre, realmente un desastre, complicada por todos lados. Y empecé a sugerir una serie de cambios. Y de pronto me gané 2 directores, después 3, después 4, después 5. Cuando llegué a los 5 directores, de controlar 5 directores que votaban conmigo, cambié todo el management team. Decidimos ahí invertir, tomamos el 25% de la empresa ahora. Y modificamos absolutamente todo, pero terminó siendo un modelo. Todo esto además fue en pandemia, yo en casa en Uruguay, comprando acciones online y manejando todo por Zoom, contratando gente por Zoom, todo el management team lo contraté a través de online, porque era el medio de la pandemia. Y terminó saliendo so far so good. Ahora lo que estamos pensando, ¿por qué compramos esta empresa y por qué nos interesaba tener esta empresa en la bolsa? Porque lo que pensamos hacer es, una vez que consolidemos todos estos activos, estas empresas que estamos comprando, la idea es un network de 8 empresas. Una vez integrada, la idea es hacer un RTO. ¿No? El concepto de RTO, no sé si lo conocen, es un reverse takeover, donde lo que haces es agarrar todos los activos que compraste con esta empresa y lo metes abajo de la shell company, que en este caso es Blueberries, que termina siendo un shell company donde metes todos los activos y terminas haciendo una especie de IPO. Ahí ya le cambias el nombre y terminas haciendo todos los activos de las cosas que compraste ahí y le dan liquidez a los inversores que están invirtiendo en esta empresa, ¿no? Eso me parece interesante para el segmento este. Sí, interesante. A ver, si querés, y vas conectando todo con todo, porque cualquiera podría decir, bueno, agarro mi cuenta de invertir online, empiezo a invertir en acciones de compañías, veo cuál tiene este tipo de estatutos y arranca. Sería una manera. Bien, si querés, ya nos vamos quedando con menos tiempo, así dejamos espacio para preguntas de más, pero yo tenía 2 más. Si querés, arranco con una, pasando un poco, digamos, ya fuiste recorriendo varios puntos de tu experiencia, de tu carrera. Si tuvieses que decir, me metí en esto de lleno de cabeza y era para otro lado completamente, tenía una visión errada o pifié y pasó y lo tomo como un aprendizaje, pero pasó. ¿Hay alguna que hayas tenido de ese estilo? Todas, te diría, todas el pifio. A ver, creo que suelo arrancar mucho antes de las cosas, manejo mal el timing, ¿no? De vuelta, arrancar en el 94 con internet, arranqué 5 años antes, al pedo, digamos, ¿no? Arrancar con invertir online en 1999, también, ahí le erré un poco más, como 10 años antes, ¿no? Qué sé yo, creo que ahora con esto de biotech también, pero biotech es largo también, sé que le faltan unos cuantos años a todo esto, ¿no? Pero so far so good, en el sentido de que le erro con el tiempo porque arranco un poco antes, pero por otro lado no me puedo quejar, ¿no? En el sentido por eso siempre cuando hablo de pasión, personas, la tercera P es persistencia, ¿no? Yo entiendo que se trata de eso, digamos, no lo veo, nunca vi el concepto este de que muchos emprendedores que arman una empresa, arranca otra y arman otra y la vuelven a vender y otra, que está muy bien. A mí no me gusta. A mí me gusta meterme a fondo, que generen valor. Todas las empresas que armé aún existen y siguen generando valor. ¿Se entiende? O sea, no es bueno, salí, la empresa quebró, la fusionó, pasa otra cosa. Todo lo contrario, son empresas que siguen creciendo, que siguen existiendo y siguen generando valor.
Entonces trabajo mucho para eso, para generar empresas que generen valor a largo plazo. Y cuando digo generar valor, no hablo solo económico, siempre pienso en que las empresas también tienen que ser agentes de cambio, ¿no? El modelo que estudié de maximizar el retorno del accionista es la única obligación, no, para mí no es. Yo creo que las empresas son agentes que tienen que producir cambio en la sociedad de todo tipo. Obviamente tienen que maximizar el retorno, pero si es a costa de generar, destruir el medio ambiente o generar inequidades absurdas y todo eso, para mí no compro ese modelo, digamos. Creo que entonces, cuando armo una empresa, no estoy pensando solamente en maximizar el retorno del accionista a cualquier costo. No lo hago así. Pero bueno, es mi pensamiento. Bien. Y si querés, una más que tenían en ese sentido, cuando vos tal vez decís, bueno, arranco antes, pero en ese arrancar me imagino que te vas guiando, digamos, ya sea por noticias que van saliendo o mismo por personas, por emprendedores que tal vez son mundialmente conocidos y demás. Y en ese sentido, si querés, si pudieras o si tuvieras la posibilidad de sentarte con cualquiera, con una persona que digas, con este me quiero sentar una hora, al estilo, viste, como Warren Buffett, haces la cena donde podés comprarle la cena para pasar un tiempo. Bueno, si vos dijese, bueno, quiero sentarme con tal persona que todavía no me senté y hablar una hora y exprimirlo para tener conocimiento y ver cuál es esa movida que se viene, con quién sería y por qué. Me cuesta identificar, a ver, yo creo que uno aprende de todo, de todas las personas. Te sentás con cualquiera y algo podés aprender. Y creo que la ciencia pasa por descubrir el aprendizaje que podés hacer del otro, ¿no? O sea, pero creo que podés aprender de casi todos, algunos más que otros, aunque piensen totalmente distinto o incluso mejor. Cuando piensan totalmente distinto a uno, hay algo ahí que me parece interesante de explorar. Trato de buscar personas que piensen totalmente distinto a mí, para tratar de entender otro punto de vista, y eso me parece súper interesante. Si tengo que definir a alguien, a ver, los típicos emprendedores en boga actualmente, todos son interesantes, con cualquiera. Tuve oportunidad de sentarme con varios cracks a nivel internacional. Quizás el más distinto hoy por hoy me parece Elon Musk, ¿no? Como realmente un distinto. Estuve un par de veces con él, no uno a uno, y es un pibe muy raro, ¿no? Muy raro. Más allá de estar dentro del espectro autista con Asperger que tiene, es distinto. No sé si es entretenido o puede ser una charla, pero sin duda podés aprender muchísimo de él y me gustaría profundizar cosas con él. De hecho, estuve con un evento de él en Dubái, del Government Summit, era una mesa de 10 personas con él, y impresionante, ¿no? Una cosa, el pibe rarísimo, la mayoría de las personas le dicen, no entendieron un carajo, este pibe, no sé, estaba drogado, ¿qué le pasaba? Y tiró conceptos, digamos, que son distintos, y eso está buenísimo. El tema es tratar de descubrir lo que quiere decir o por dónde va y por qué dice eso, ¿no? Entonces, pero creo que todas las personas tienen algo donde uno puede aprender de ese alguien. No tengo a alguien en particular, te diría Elon Musk, quizás sí, si tengo que definir a alguien, pero tampoco lo tengo como, mi sueño es, no, por ahí te sentás con alguien que no le das 2 mangos a tomar una cerveza y te cuenta algo y empezás a profundizar y hay mucha gente interesante. Entonces creo que se puede aprender de muchos. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Si querés, veo que fueron dejando ahí algunas preguntas. Una más del lado financiero, que la leo para todos, o el lado fintech también, si querés. ¿Cuál pensás que es la próxima disrupción en el mercado de servicios financieros y qué pensás de la evolución del ecosistema cripto en un contexto de tightening de la Fed? Sí, mira, a ver, el mundo financiero, yo me hinché las pelotas, como me cansé, dije, ya está, no me interesa más. De hecho,
me llegan fintech todo el tiempo y yo debo haber invertido en 30 startups distintas, ni una fintech, ni una. ¿Por qué? Porque me cansé, más de lo mismo, no hay nada, no me gustan, digamos, ya está, me cansé, no sé, viste, cuando hay. Entonces, no lo sigo al segmento, digamos, de cerca. Me parece, hay un montón de cosas, de empresas que me parecen absurdas, valuaciones absurdas, sin ningún tipo de lógica. A ver, estuve 18 meses esperando la caída esta que tuvimos, ya va a caer, ya va a caer, ya va a caer, ya va a caer, no caí, bueno, cayó. Yo creo que está bueno que se limpie el mercado un poco, que se entienda qué se quiere hacer. Yo creo que ahí es donde realmente aparecen las cosas interesantes, ¿no? Cuando está todo hecho mierda, time to build, ¿no? Es donde ahí hay que ver las oportunidades y creo que ahora van a aparecer oportunidades interesantes. No podría decir una que diga, mira, acá, a ver, todas tienen algo interesante, pero nada que me vuele la cabeza, decir, ¿qué estás haciendo para solucionar los grandes problemas que tiene el mundo? Que es lo que a mí me motiva hoy, digamos, ¿no? Entonces, no la veo ahí. Eso respecto a las empresas. A mí particularmente no podría decir ninguna que me diga, oh, wow. Y el tema de cripto... No, a ver, claramente creo en la tecnología, creo que blockchain es algo realmente revolucionario como tecnología. Eh, de las distintas, yo sí creo que el mundo va hacia algún tipo de descentralización de estas características. Sí creo que va a haber e-currency o cryptocurrencies en general. ¿Cuál va a ser? Si va a ser Ether o va a ser Bitcoin u otra que no conocemos. Supongo que va a ser otra, no lo sé, pero que van a tener relevancia estas dos. ¿Vos crees que van a desaparecer el Bitcoin? No creo. Va, sí, como todo en algún momento, pero no en el tiempo cercano, ¿no? Me decís, ¿invertirías en cripto? ¿Invertiste en cripto? Sí, siempre digo que entre el 1 y el 3% de mis activos en cripto. Obviamente cada 6 meses hago el ajuste, de pronto, por lo cual vendí mucho cripto barato en su momento, pero bueno, no importa, digamos, mantengo entre eso, entre el 1 y el 3% de mis activos en cripto y súper contento. Entré en el 2012, imagínate que del 2012 a la fecha, no importa cuánto caiga, estoy feliz, ¿no? Está muy bien, muy bien. Bien, y si querés, otra que dejaron acá, ya está más de la parte de mundo cannabis y medicinal. ¿Por qué la gran mayoría de las empresas de cannabis listadas pierden plata? ¿Dónde falla el modelo de negocio? Está bien el punto. Creo que no es la mayoría de las empresas, son todas las empresas de cannabis que pierden guita. Y eso es porque, bueno, el mercado per se, ¿no? Al ser una industria nueva, acordate cuando arrancó Amazon o Mercado Libre o cualquiera de las grandes hoy, Microsoft misma, agarrá cualquiera de las grandes, la cantidad de años que estuvieron perdiendo guita. Y está relacionado a una expectativa del mercado, ¿no? Entonces, con cannabis pasó o pasa eso, que está en hype porque hay una gran oportunidad. Sin embargo, la demanda de cannabis que hay en el mundo es gigante, es totalmente insatisfecha. Estamos hablando de un mercado realmente grande y cuando analizás ese mercado y la demanda que hay, sí saca una oportunidad gigante. Entonces todos quieren invertir ahí, pero esa demanda está regulada. ¿Por qué? Porque el tema de la producción de cannabis, el consumo de cannabis, ya sea en cualquiera de sus verticales, medicinal, o recreativo de uso adulto, o industrial y textil, que son los 3 grandes verticales, está muy regulado por los gobiernos. Entonces eso hace que las expectativas sean grandes por la demanda que hay y satisfecha, pero demoras por temas regulatorios. Entonces, acá quien maneja, como siempre, Estados Unidos es quien corta el queso y marca la cancha, y en Estados Unidos no está legalizado o regulado a nivel federal, es decir, en todo el país, sino por cada estado. Y eso hace que esté todo frenado. Estoy convencido de que cuando Estados Unidos regule a nivel federal, eso va a hacer que cambie el mundo, porque hoy los países, tenés una empresa de cannabis y querés abrir una cuenta bancaria,
incluso en un país como Uruguay, que está regulada la industria de cannabis, que es legal y todo eso, y no podés, porque el banco corresponsal, el Banco de Nueva York, te dice, es cannabis, te cierro las cuentas, no puedes cerrar, entonces no te abren cuentas. Entonces, hoy por hoy, los grandes fondos de private equity, los venture capital relevantes, las bolsas de Estados Unidos, todo lo que esté vinculado con Estados Unidos, no invierten en cannabis. Entonces, eso hace que algunos kamikazes, como yo, entren vía Canadá a ese mercado, pero en forma prematura. Le faltan un par de años todavía a la industria. Eso hace que la demanda esté, el mercado esté, pero no se pueda vender todavía. En el momento que permitan vender, claramente todas estas empresas que aún no ganan guita, van a ganar guita y mucha. Buenísimo, buenísimo. Bien, si querés, vamos a ir cerrando. La última que yo tenía de mi lado, y tal vez también a modo personal, conociendo tu trayectoria, tu experiencia, ¿qué mensaje quisieras dejarnos a todos los que estamos escuchándote acá, que tal vez tenés gente que está muy metida en el mundo de inversiones, gente que está arrancando con algún emprendimiento propio en inversiones, gente que te vino a escuchar más por esto nuevo que estás haciendo en el tema cannabis? ¿Qué mensaje quisieras dejar como para irse cerrando? Sí, es difícil dar un mensaje general. Qué sé yo en particular hago las cosas que me divierten y me motivan. Entonces, tratar de identificar qué lo motiva a uno. Y las motivaciones esas, hay distintos tipos de motivaciones, pueden ser más extrínsecas, como tener una empresa más grande, tener más guita, o pueden ser motivaciones intrínsecas, más relacionadas a cómo mejorar el mundo, cómo solucionar esto. Una vez identificadas cuáles son las motivaciones de cada uno, mi base es ingenieril, por lo cual soy bastante estructurado, utilizar alguna herramienta, ya sea un Balance Scorecard o un Ikigai, para saber dónde está lo que quiere hacer cada uno, lo que uno ama, lo que uno sabe hacer, lo que el mundo necesita y lo que le da el guita a cada uno, ¿no? En el fondo, en la intersección de esos 4 círculos está el propósito de uno, y yo particularmente me guío por eso. Trato de todos los años hacer mi Ikigai y saber, digamos, dónde está mi propósito, lo que realmente me motiva, porque es lo que me hace despertar todas las mañanas y preguntarme si hoy es el último día de mi vida. ¿Estoy feliz con lo que estoy haciendo? Y si la respuesta es sí, tenés que estar feliz y vamos para adelante, ¿no? Y si la respuesta es no, decir, ¿qué estoy haciendo yendo a laburar este laburo de esto, por esto, para qué hago esto? Y bueno, replanteate un montón de cosas, ¿no? Pero está bueno hacer el replanteo, porque la mayoría de la gente no se lo hace. Yo creo que por eso yo cambio también tanto de industria y de espacios, porque me hago replanteos, ¿no? Y a mí me funciona, me divierte hacerlo, pero sé también que no es para cualquiera. Buenísimo. Bueno, Facundo, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia con nosotros. Con esto vamos cerrando, así ya no tomamos más de tu tiempo y obviamente después seguiremos en contacto en los próximos años iremos siguiendo esto de ver si esta vez estabas tan anticipado en el negocio de cannabis o realmente ya era el timing, ¿sí? Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Santiago. Cualquier cosa a disposición por LinkedIn o Instagram y eso, cualquiera que necesite, a disposición para lo que necesite. Gracias a todos. Buenísimo, gracias. Hasta luego.